¿Sabías que un hombre desafió solo a reyes y cambió el destino de una nación, armado solo con su fe? En una región desolada y polvorienta, bajo el ardiente sol de Gilead, surgió una figura predestinada a inscribirse entre los luminarias proféticas de la historia humana, resonando hasta nuestros días. Este era Elías, el tisbita, cuya renombrada trayectoria prescindía del registro escrito para eternizar su leyenda. Su existencia resonaba más profundamente que los triunfos de innumerables soberanos en el lejano siglo IX a.C. Elías irradiaba como un faro de autenticidad, desafiando a monarcas e inflamando la espiritualidad en un territorio oscurecido por la incredulidad. Su misión en el designio celestial se mostraba irrefutable, anunciada en Malaquías 4:5. He aquí, yo enviaré al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Este anuncio vibraba en el íntimo de aquellos que aguardaban la reaparición de esa voz celestial. La aura de misterio que envolvía su aparición solo magnificaba su figura enigmática. A pesar de que las escrituras relatan su procedencia de Gilead, los detalles sobre su linaje o sus orígenes permanecen envueltos en secretos, alimentando aún más el fascinio por este profeta. Si te cautiva esta inmersión en las enseñanzas bíblicas, te invito a unirte a nosotros con un clic en la inscripción y activar la alerta para no perder ninguna de nuestras próximas exploraciones. Elías se destacaba no solo por su elocuencia, su resistencia era notable. Las escrituras en 1 Reyes 17:1 narran su audaz desafío a Acab, anunciando un largo periodo de sequía por sus palabras. Su proeza de superar el carro de Acab, desde el Monte Carmelo hasta Jezreel, atestigua su excepcional vitalidad. Su recorrido estuvo marcado por hazañas grandiosas e intervenciones divinas. Después de enfrentar a Acab, fue guiado por Dios hasta el arroyo de Querite, donde fue sustentado de manera milagrosa por cuervos. Con el secarse del arroyo, siguió la orientación divina hasta Sarepta, en Sidón, donde fue acogido por una viuda, cumpliendo la profecía de Lucas 4:26. En Sarepta, Elías reveló el poder divino, asegurando alimento ininterrumpido de manera milagrosa. La parábola encontrada en Lucas 17:8-10 nos habla de la humildad y del papel del siervo, reflejando la trayectoria de Elías, que, a pesar de ser un profeta de gran estatura, siempre se mantuvo como un siervo leal al Señor. La saga de Elías nos lleva por un itinerario de fe y prodigios, desde los valles áridos de Gilead hasta los confines de Arabia y Galilea, legándonos enseñanzas perennes sobre la obediencia y la confianza en el Creador. Durante su viaje, Elías tuvo un encuentro memorable en un pequeño pueblo. 10 hombres afectados por la lepra, marginados y desesperanzados, suplicaron por compasión a Jesús, rogando por sanación. Jesús, al encontrarlos, les instruyó a presentarse a los sacerdotes, un gesto de fe que culminó en su purificación. Entre los sanados, un samaritano, al percibir el milagro, regresó alabando a Dios y expresando gratitud a Jesús, evidenciando la amplitud de la misericordia divina. Al llegar a Sarepta, Elías se encontró con una viuda lidiando con la penuria, los últimos reservorios de harina y aceite casi agotados. Sin embargo, Elías trajo consigo un aliento de esperanza. Solicitó primero un pan y aseguró que los alimentos perdurarían hasta que las lluvias regresaran. Este vaticinio puso a prueba la fe de la viuda, enfrentándola directamente con la confianza en lo divino. Sin embargo, el hijo de la viuda se enfermó gravemente, llevando a la mujer a confrontar a Elías, un reflejo de la angustia humana ante la adversidad. Movido por compasión y fe en el poder supremo, Elías intercedió por el joven, llevándolo a su habitación y clamando a los cielos. Este relato nos invita a reflexionar sobre la magnitud de la fe y la fuerza del espíritu humano cuando se alinean con la voluntad divina, tejiendo una narrativa que no solo ilustra el poder de la creencia, sino también nuestra capacidad para enfrentar y superar los desafíos más difíciles, guiados por la luz de la esperanza y el amor incondicional que emana del corazón del universo. A lo largo del día, el clamor de los profetas de Baal resonó sin eco.
un silencio que pesaba como plomo sobre los corazones de los presentes, evidenciando la ineficacia de sus súplicas. Mientras tanto, Elías observaba con serenidad, esperando el momento oportuno para intervenir. Con la aproximación de la tarde, él llamó la atención del pueblo, guiándolos en la reconstrucción del altar del Señor que había sido destruido. Con 12 piedras, representando a las tribus de Israel, Elías levantó de nuevo el altar en nombre del Señor, cavando un foso alrededor de él, y preparó el holocausto. Después de colocar la madera y el toro, ordenó que llenaran 4 grandes cántaros de agua y los derramaran sobre el altar, repitiendo el acto 3 veces, hasta que el agua rebosara, llenando el foso. Este acto no era solo una demostración de fe, sino un desafío directo a las creencias establecidas, una afirmación de que, incluso en las condiciones más improbables, el poder del Dios verdadero se manifestaría. El público observaba, conteniendo la respiración, mientras Elías elevaba su oración al cielo, pidiendo que Dios revelara su grandeza y hiciera que el pueblo reconociera que Él era el Señor. Lo que siguió fue un espectáculo de fe inquebrantable. Fuego descendió de los cielos, consumiendo el holocausto, la madera, las piedras, el polvo e incluso el agua en el foso, dejando a todos los espectadores en absoluto asombro. El milagro no solo consumió el sacrificio, sino que también incineró las dudas y la indecisión entre el pueblo. La multitud, testigo de esa demostración sobrenatural, se postró al unísono exclamando: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Este momento de epifanía colectiva marcaba un cambio en la conciencia nacional, un retorno a la fe ancestral. Elías, aprovechando el ímpetu de la revelación divina, ordenó que los profetas de Baal fueran capturados y llevados al arroyo de Quisom, donde fueron ejecutados, un acto que, aunque drástico, buscaba erradicar la influencia corruptora de la idolatría en Israel. Con la purificación simbólica del pueblo, Elías subió a la cumbre del Carmelo, arrodillándose en profunda oración, implorando por lluvia. Su sirviente, enviado para observar el mar, regresó 6 veces sin novedades. En la 7ª vez, anunció la visión de una pequeña nube, señal precursora del quiebre de la larga sequía. Pronto, el cielo se oscureció con nubes, el viento sopló fuerte y una lluvia abundante comenzó a caer sobre la tierra reseca, simbolizando la renovación y la esperanza para Israel. Este episodio trasciende la narrativa histórica, ofreciéndonos una lección sobre la resistencia de la fe ante las adversidades. La historia de Elías y el enfrentamiento en el Monte Carmelo nos enseña sobre la importancia de la elección consciente, el coraje de enfrentar los propios miedos y la fuerza que reside en la verdadera fe. Revela sobre todo que incluso en los momentos de mayor desesperación, cuando las probabilidades parecen insuperables, la fe genuina tiene el poder de transformar realidades, conduciéndonos de vuelta al camino de la luz y la verdad. Narrar la trayectoria de Elías es, por lo tanto, más que contar eventos de un pasado distante. Es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia jornada espiritual, reconociendo que en cada desafío enfrentado con fe reside una oportunidad de atestiguar el insondable poder de lo divino en nuestras vidas. Es una historia que resuena con cada uno de nosotros, animándonos a buscar nuestra propia conexión con lo sagrado, para encontrar fuerza, esperanza y renovación, no importa cuán áridas sean las tierras que atravesamos en nuestro camino. Ante el sincero desahogo de Elías, Dios le instruyó a colocarse en la entrada de la cueva. Lo que siguió fue una serie de manifestaciones poderosas, un gran y fuerte viento que hendía las montañas, un terremoto, y después de ello, un fuego. Sin embargo, en cada uno de estos fenómenos, Elías percibió que el Señor no estaba presente. Fue después del fuego que vino un susurro suave y delicado, y fue en esa calma sutil que Elías encontró a Dios. Este momento enseña una lección profunda sobre la percepción divina. No siempre en los encuentros estruendosos, sino frecuentemente en la tranquilidad y la suavidad, Dios se revela. El diálogo entre Elías y Dios no terminó con manifestaciones majestuosas.
Dios cuestionó a Elías nuevamente. ¿Qué haces aquí, Elías? La respuesta del profeta reflejó su sentimiento de aislamiento, de ser el último en permanecer fiel en medio de una nación que se había desviado de Dios. Pero, en respuesta, Dios le encomendó tareas futuras, instruyéndole a ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor profético. Estas instrucciones no solo reafirmaron el plan divino en acción, sino que también recordaron a Elías que no estaba solo. Había otros que también permanecían fieles. El viaje de Elías al monte Horeb no fue solo una huida de la persecución, sino una peregrinación en busca de renovación espiritual y dirección. En el silencio de esta montaña sagrada, Dios no solo restauró las fuerzas de Elías, sino que también redefinió el curso de su misión, expandiendo su visión más allá de la desolación inmediata. El encuentro con Dios en el Horeb reforzó a Elías que, a pesar de las apariencias, la causa divina no estaba perdida. Al salir de la cueva, Elías encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando con 12 yuntas de bueyes. Al lanzar su manto sobre Eliseo, Elías simbólicamente lo eligió como su sucesor. Eliseo, comprendiendo el significado de este gesto, dejó sus bueyes y siguió a Elías, convirtiéndose en su siervo. Este momento de transición no solo simbolizaba la continuidad del trabajo profético, sino que también destacaba la importancia de la mentoría y la transmisión de conocimiento y responsabilidad de una generación a otra. La narrativa de Elías es rica en eventos dramáticos y lecciones de fe, pero también nos habla de momentos de vulnerabilidad y desesperanza, recordándonos que la grandeza no se encuentra en la ausencia de fallas o miedos, sino en la capacidad de perseverar a pesar de ellos. La historia de este profeta destaca el viaje humano en su esencia más pura, una trayectoria de altibajos, de enfrentamientos y encuentros divinos, que moldean el carácter y definen el propósito. Al reflexionar sobre la vida de Elías, somos invitados a reconocer nuestros propios desiertos y montañas, nuestras huidas y nuestros encuentros. Nos inspiramos a buscar a Dios no solo en manifestaciones grandiosas, sino también en los susurros tranquilos de la vida diaria, encontrando fuerza y propósito incluso en los momentos más desafiantes. Es una historia que resuena a través de los tiempos, ofreciendo esperanza, orientación y la promesa de que, incluso en las tormentas, no estamos caminando solos. Elías, inmerso en una profunda crisis, no ocultó su aflicción y soledad a Dios. Esta transparencia revela la autenticidad de su fe y la crítica situación en Israel. De manera inesperada, Dios manifestó su presencia no a través de espectáculos de la naturaleza, sino a través de un susurro delicado y reconfortante. Este gesto, sutil pero impactante, sirvió como recordatorio de que Dios está presente tanto en las grandezas como en las simplicidades de la vida. Al escuchar esa voz serena, Elías cubrió su rostro en señal de profundo respeto y salió de su refugio. Cuestionado nuevamente por la voz divina, él reafirmó su devoción. Dios, entonces, le encomendó nuevas misiones, delineando un futuro tanto para él como para Israel. Las directrices divinas indicaron a Elías un camino de regreso al desierto de Damasco, donde debería designar a Hazael como monarca de Siria, a Jehú como líder de Israel y a Eliseo como su sucesor espiritual. Estos actos no solo aseguraban la continuidad de la misión de Elías, sino que también evidenciaban la ininterrumpida atención de Dios sobre Israel. Se reveló a Elías que, a pesar del desolador panorama, existían 7.000 individuos en Israel que permanecían leales a Dios, reavivando su esperanza y enfatizando que su lucha no era solitaria. En el monte Horeb, Elías fue transformado, ganando no solo orientaciones específicas, sino también la promesa de que su misión tendría continuidad más allá de su existencia. Con una nueva perspectiva, partió para cumplir sus tareas divinas, encontrando a Eliseo, quien prontamente reconoció la seriedad del momento al aceptar el manto de Elías. Este gesto simbolizó no solo la transmisión del bastón profético, sino también el inicio de un nuevo capítulo en la historia espiritual de Israel.
Antes de seguir a Elías, Eliseo se despidió de su familia, un acto que reflejaba gratitud y el reconocimiento de una nueva jornada que comenzaba. Sacrificando los bueyes con los que trabajaba, compartió la comida con su comunidad, sellando su compromiso con su nueva vocación. La jornada de Elías y Eliseo revela una transición significativa, marcada por respeto, dedicación y un compromiso inquebrantable con Dios. Mientras tanto, Eliseo, siguiendo el curso de su misión, se dirige a Damasco para un encuentro destinado a alterar el destino de naciones. El diálogo con Hazael, futuro rey de Siria, estuvo cargado de premoniciones sombrías sobre el impacto de sus acciones futuras, una interacción que desveló la complejidad de los designios divinos y el papel ambiguo que Hazael desempeñaría. Por otro lado, la saga de Nabot ejemplifica la corrupción y la decadencia moral que permeaban el liderazgo de Israel. Acab, al desear la viña de Nabot para sí y enfrentar su negativa, reveló su debilidad de carácter y susceptibilidad a la influencia maligna de Jezabel. Esta, a su vez, urdió un plan siniestro que culminó en la ejecución injusta de Nabot, demostrando hasta dónde podía llegar la corrupción en la búsqueda de poder y satisfacción personal. El enfrentamiento entre Elías y Acab, desencadenado por la injusticia cometida contra Nabot, evidencia el coraje profético de Elías y la inminencia de la justicia divina. Las profecías de Elías, preanunciando el trágico final de Acab y Jezabel, son un testimonio del poder de la verdad y la inevitabilidad de la respuesta divina frente a la iniquidad. Este relato, lleno de giros y enseñanzas profundas, no solo narra eventos históricos, sino que también ofrece lecciones sobre fe, justicia y la presencia constante de Dios en las sutilezas de la vida. La historia de Elías, Eliseo y los personajes involucrados invita al oyente a reflexionar sobre su propia fe, el significado de la justicia y el poder transformador de la verdad. En esta saga que entrelaza desafíos, redención y el inquebrantable poder divino, la condena pronunciada por Elías sobre Acab lleva un peso simbólico inmenso. La maldición anunciada no era solo una predicción de desgracias personales, sino una manifestación tangible de la ira divina contra la corrupción e idolatría que habían envenenado el corazón de Acab, bajo la influencia nefasta de Jezabel. La respuesta de Acab, aunque tardía, de vestirse de saco y adoptar una postura de luto y arrepentimiento, ilustra un destello de esperanza en el potencial de redención, incluso en los más corruptos. Este episodio refuerza la idea de que, bajo la vigilancia divina, siempre hay espacio para la contrición y cambio de rumbo. Con el fin de la era de Acab y la ascensión de Acazías al poder, la trama se espesa al revelar la persistencia de prácticas idólatras y la falta de consideración por el Dios de Israel. La intervención de Elías por orden divina frente a los mensajeros de Acazías es un recordatorio contundente del poder supremo de Dios y del grave error en buscar orientación en divinidades extranjeras. La recurrencia con la que el fuego divino responde al desafío impuesto por Acazías a Elías no solo confirma la autoridad de Dios, sino que también subraya la importancia de abordar lo sagrado con humildad y respeto. Este episodio, rico en simbolismos y lecciones, nos muestra que la verdadera grandeza reside en la capacidad de reconocer la soberanía de Dios y la necesidad de acercarse a Él con reverencia. El enfoque humilde del tercer capitán contrasta marcadamente con los intentos anteriores de coaccionar a Elías, ilustrando que la disposición para someterse a la voluntad divina puede alterar drásticamente el curso de los acontecimientos. La trama de Nabote, inmersa en injusticia y codicia, junto con el enfrentamiento subsiguiente entre Elías y Acab, destaca la inevitabilidad de la justicia divina. La narrativa es un poderoso recordatorio de que ningún acto de maldad queda impune y que la misericordia de Dios se extiende incluso a los corazones más endurecidos, siempre que haya un genuino arrepentimiento. La saga de Elías y Acazías reitera una verdad universal: la arrogancia y desobediencia repetidas tienen consecuencias duraderas.
pero la autoridad divina siempre prevalece. La historia ilustra la repetición de los errores de Acab por parte de Acazías y enfatiza el papel crucial de los profetas como mensajeros de Dios, desafiando a los poderes terrenales y guiando al pueblo de vuelta a la rectitud. La transición de Elías a Eliseo, marcada por la jornada final de Elías y el testimonio de los milagros que lo acompañaron, simboliza la continuidad de la misión profética y la transferencia del poder divino. Eliseo, al pedir una porción doble del espíritu de Elías, no solo expresa su deseo de seguir los pasos de su maestro, sino también de amplificar el impacto de su obra. Este momento, cargado de simbolismo y significado, prepara el terreno para una nueva fase de liderazgo espiritual en Israel. Estas historias, entrelazadas con temas de fe, justicia, redención y poder divino, componen una narrativa cautivadora que resuena a través de los siglos. Nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios valores, sobre el poder transformador del arrepentimiento y la importancia de la humildad ante lo sagrado. Al sumergirnos en estas historias, se nos recuerda la constante presencia y soberanía de Dios, así como la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene de buscar y honrar la verdad. La transición del liderazgo profético de Elías a Eliseo no fue solo un hito en la historia bíblica, fue un momento lleno de simbolismo y profundidad espiritual. Al ser llevado al cielo, Elías no solo concluyó su misión terrenal, sino que también pasó el testigo a Eliseo de manera espectacular, en un torbellino de fuego. Esta transferencia de poder fue un testimonio visual del continuo compromiso de Dios con su pueblo, a través de la orientación e intervención profética. Eliseo, al rasgar sus vestiduras y tomar el manto dejado por Elías, simbolizó la aceptación de su nueva misión. La habilidad de Eliseo para replicar el milagro de Elías, dividiendo las aguas del Jordán con el manto recibido, fue una clara señal de que el espíritu y el poder que reposaban sobre Elías ahora acompañaban a Eliseo. Este acto no solo reafirmó la autoridad de Eliseo ante los hijos de los profetas, sino también ante todo Israel, marcando el inicio de su ministerio con una demostración divina de aprobación. La insistencia de los hijos de los profetas en buscar a Elías, a pesar de la clara indicación de Eliseo sobre el destino de su maestro, refleja la dificultad para aceptar los cambios, incluso ante evidencias de la voluntad divina. La infructuosa búsqueda de Elías sirvió para reiterar la ascensión única de Elías al cielo y la transición definitiva de la autoridad profética a Eliseo. Jehú, por otro lado, emergió como un ejecutor de la justicia divina, utilizando la palabra profética de Elías como fundamento para sus acciones. Su celo en erradicar la casa de Acab no fue solo un cumplimiento de la condena pronunciada por Elías, sino también un intento de purificar a Israel de la idolatría y la corrupción moral. La alianza de Jehú con Jonadab, un hombre de notable devoción al Señor, simbolizó un compromiso renovado con los valores y principios divinos, destacando la importancia de liderazgos comprometidos con la fidelidad a Dios. La trayectoria de Eliseo, llena de milagros que atendían tanto a las necesidades espirituales como materiales del pueblo, ilustra la multifacética misión de los profetas de Dios. Sus actos de misericordia, además de sus juicios, enfatizan la amplitud del cuidado divino que busca restaurar, sanar y proveer, además de corregir y guiar. Las narrativas de Elías y Eliseo, junto con las acciones de Jehú, nos enseñan lecciones vitales sobre la soberanía de Dios, la importancia de la obediencia y las consecuencias de la infidelidad. También destacan el papel de los profetas no solo como mensajeros de juicio, sino como instrumentos de gracia y redención. En un mundo donde los desafíos espirituales persisten, las historias de Elías y Eliseo ofrecen inspiración y orientación, recordándonos la constante presencia de Dios, el poder de la fe y la importancia de caminar con integridad y propósito según los principios divinos. Las historias de Elías y Eliseo son, de hecho, faros de inspiración y orientación en medio de las tormentas de la vida. Nos enseñan sobre la cercanía de Dios en momentos de desolación
y cómo Él capacita a sus fieles para enfrentar adversidades con coraje y determinación. Más que meras figuras históricas, Elías y Eliseo personifican principios eternos de fe, perseverancia y la intervención divina en los asuntos humanos. A través de sus vidas, se nos recuerda la infinita fidelidad de Dios, que no solo camina con nosotros en los valles sombríos, sino que nos eleva para cumplir propósitos más grandes de los que podemos imaginar. Ejemplifican la importancia de la oración ferviente y la total dependencia de Dios, mostrando que es en la entrega confiada donde encontramos la fuerza para superar obstáculos aparentemente insuperables. Elías y Eliseo destacan no solo por su resistencia ante las adversidades, sino también por su valentía al defender la verdad y la justicia en un mundo que a menudo se aparta de los caminos divinos. Nos inspiran a adoptar una postura de integridad y a defender nuestras creencias con convicción, incluso cuando eso nos pone en conflicto con las normas y poderes establecidos. El mentorazgo y el discipulado, como se muestra en la relación entre Elías y Eliseo, refuerzan la importancia de transmitir conocimiento, sabiduría y experiencia. Este intercambio intergeneracional es crucial para fortalecer la fe colectiva y continuar la misión divina a lo largo del tiempo. Se nos anima a ser tanto mentores como discípulos en nuestra jornada espiritual, aprendiendo unos de otros y compartiendo las riquezas de nuestro caminar con Dios. Por último, las vidas de Elías y Eliseo nos invitan a una reflexión profunda sobre nuestro propio camino con Dios. Nos instan a cultivar una fe activa, una oración constante y una vida que refleje la bondad y la soberanía de Dios. Que sus historias nos inspiren a buscar una relación más íntima con Dios, a vivir de manera que refleje su amor y su verdad, y a dejar un legado de fe que guíe a otros hacia Él. Así, que podamos abrazar las enseñanzas atemporales encontradas en las vidas de Elías y Eliseo, permitiendo que nos moldeen y nos preparen para los desafíos y oportunidades que se presenten. Que, a través de nuestra propia jornada de fe, también podamos ser testigos del poder transformador de Dios, inspirando a otros a buscar su presencia y a vivir según sus propósitos divinos. ¿Qué otras historias de fe inquebrantable han moldeado el curso de la humanidad? Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestro próximo viaje a través de las narrativas que definieron el espíritu humano.